Vamos a leer el verso 33, hermanos. Verso 33 de Lucas capítulo 5. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Lea por favor en alta voz el 35, hermano. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Padre, una vez más te damos gracias por la palabra que vamos a recibir. Y queremos pedirte, Señor, que sea la inspiración de tu Espíritu, Señor, y no meramente, Señor, el afán de una mente humana de presentar, Señor, un sermón, sino, Señor Jesucristo, lo que tu voluntad, Señor, quiere para la iglesia. Te lo ruego, por favor, usa a tu siervo en el nombre de Jesús. Diga: y poder en el nombre de Jesús. Diga: y poder en el nombre de Jesús. Puede tomar asiento, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a meditar unos minutos bajo el tema, gloria al Señor, ¿se debe ayunar en este tiempo? Ese es el tema para esta mañana. ¿Se debe ayunar en este tiempo? Quisiera que sinceramente levantaran la mano los que creen que se debe ayunar en este tiempo. Amén. Usted en un minuto podría venir a presentar la tesis por qué se debe ayunar en este tiempo. ¿Quién puede venir en unos minutos y darnos una tesis de por qué se debe ayunar en este tiempo? Ok, el hermano Antonio Quintero. Bueno, gloria al Señor. Se debe ayunar porque es la única forma de que un cristiano se puede mantener en pie. No hay otra. El que no ayune no puede mantenerse bien espiritualmente, ni tampoco puede mantenerse preparado para cuando el Señor venga. Entonces, la cuestión es ayunar para poder estar listo. Muchas gracias. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con la tesis del hermano? ¿Quién quiere participarnos un testimonio de una respuesta que Dios le haya dado por un ayuno? Amén. Hermano León, por favor. Hermano León, ¿nos regala su apellido? León Zapata. Recuérdenlo bien. Dios les bendiga de nuevo. Hermanos, les saludo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De verdad que es placentero a estos testimonios. Yo tenía un programa para otro departamento. Tenía todo empacado y me iba a ir para por allá, para el Tolima. Resulta y sucede que en la mañana dije: no, pues señor, usted lo sabe todo, pero yo tengo que ir a buscar la respuesta suya. ¿Qué hice? Madrugué y me fui para la iglesia y dije: Señor, usted me la muestra ya, me voy a ir a ayunar. Es el que decide. Mis pensamientos no son sus pensamientos. Entonces, Señor, yo confío en usted. Me fui para la iglesia cuando al momentico la respuesta estuvo. Llegó Albeiro y me dijo: bueno, hermano, decídase, yo me voy para el valle. Y hermano, me tocó desorganizar mis cositas y cuadrar las que debía de traer para por acá. Entonces, que el ayuno es indispensable. Si queremos estar preparados, nos toca ayunar, pedir las respuestas y cada día vamos a confiar más en el Señor por medio de los ayunos. Dios les bendiga grandemente. Muy bien, hermano León Zapata. Bueno, a los que no ayunan no les vamos a pedir que nos digan su tesis por qué no ayunan. Porque algunos médicos ordenan a sus pacientes que no aguanten hambre, que coman chicharrón, arroz, y le metan, bueno, así hablaba yo cuando era niño, a la francés, pero algunos médicos sí recomiendan el ayuno, ¿cierto? ¿Sí lo han escuchado? ¿Algunos médicos recomiendan el ayuno? No para que se consagre, sino para que su organismo descanse. ¿Ya? Entonces, si usted algunos no lo hacen por el espíritu, pues lo harán por la carne. Alabanzas al nombre del Señor. El ayuno en la palabra secular significa abstención de ingerir alimentos, abstenerse de ingerir alimentos. A ver, ¿la gente aquí en Colorado sí le gusta comer bien o no?
Mal. A ver, digan los que les gusta comer bien, digan amén. Amén. Cuando usted el médico le prohíbe comer, ¿usted se alegra o no? Yo me propuse, dice, cuando llegue a los 40 voy a bajarle al azúcar. Y bueno, eso trata uno, ¿cierto? Pero hay muchas tentaciones, y más cuando uno tiene hijos niños que quieren mantener comiendo gomas de azúcar. Gloria al Señor. Ese es el término secular, pero el término espiritual, ¿qué significa el ayuno en término espiritual? O afligirse. Afligir el alma y la carne. Eso significa el ayuno en lo espiritual, afligir el alma y el espíritu. Porque el ayuno, bueno, hay hermanos que ayunan para darle gracias a Dios. ¿Cuánto lo han hecho? Levanten la manito los que han ayunado para darle gracias a Dios. Pero el ayuno es más una cuestión de quebranto, de una necesidad. Amén. O sea, vamos a ver lo que dice Santiago allá en el capítulo 5 para que tengamos también presente por qué se ayuna. Santiago 5, verso 13. Algunos se lo saben de memoria, ¿cierto? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Dígalo por favor en alta voz. ¿Está alguno entre vosotros afligido? O sea, ore, ayune, vigile. ¿Pero está alguno alegre? Por favor, díganme en alta voz. ¿Está alguno alegre? A ver, a los que están aquí, ¿alguna vez alegres en la iglesia no les ha dado ganas de danzar? ¿Estando alegres? Claro, nosotros le tenemos miedo a la danza y todo eso porque se ha corrompido. Pero en los tiempos bíblicos se danzaba, hermano. Y hay iglesias del nombre en el mundo donde danzan, mostrando alegría. Aquí no lo hacemos porque nos da temor pasar la raya, y cierto, de pronto termina el hermano por ahí merengueando, salseando. Bueno, no sabemos, pero realmente en momentos de alegría no se ayuna. En momentos de alegría se alaba, se danza, se regocija. Y así nosotros nos la pasamos entre esos dos. ¿Usted ha tenido momentos de tristeza en el Evangelio? Y momentos de alegría. Ambas cosas. Tomamos las dos copas. Alabanzas al nombre de Jesús. Damos gloria al Señor. No nos vamos a dedicar a leer versículos del Antiguo Testamento, pero sí quiero que me acompañen como base el libro de Esdras. Está antes de Salmos. Después de Génesis y antes de Apocalipsis, antes de Salmos. Libro de Esdras antes de Job y antes de Nehemías. Capítulo 8, verso 23. Y este versículo se identifica mucho con lo que el hermano León nos contó. Esdras capítulo 8, verso 23. ¿Quién lo tiene ya? Qué lindo versículo. Leámoslo otra vez. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. El testimonio del hermano León. Ayunamos. Alabanzas al nombre de Jesús. Bueno, en el Antiguo Pacto, también llamado Antiguo Testamento, hay muchos versículos que nos muestran lo que es el ayuno. ¿Cuál fue el hombre que más ayunó en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento? Muy bien, Moisés. Moisés ayunó 80 días. Porque él estaba en el monte, 40 días. El pueblo, mientras que Moisés estaba allá sin comer, sin beber, sino sostenido por la mano del Todopoderoso, estaba el pueblo e hizo un becerro de oro y dijeron: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Hicieron fiesta, jugaron y adoraron a esa imagen de ese becerro. Y cuando llegó Moisés, su alma se llenó de amargura y lanzó las piedras del pacto, las rompió. Hizo que movieran ese becerro, le hizo tomar al pueblo ese becerro en polvo, en agua, y volvió al monte y estuvo otros 40 días pidiéndole perdón a Dios por el pueblo. Era un hombre como usted y como yo, solo que se sostuvo como viendo el invisible.
Después en el libro de Josué hubo mucho tiempo de guerra, pero en el libro de Jueces Israel decae en su fe, en el capítulo 20, verso 26, y ayunan cuando una de las tribus se corrompió tanto como Sodoma y Gomorra y tuvieron que destruirla, pero esa tribu, entonces ellos pidieron en ayuno a Dios que obrara en la situación que estaban pasando. Samuel, el sacerdote y profeta, ayuna por el pueblo. La reina Esther, estando en el palacio, ¿cuántos días de ayuno sacó Esther para pedir para que Dios salvara al pueblo? 3 días. Unas cosas que uno ayuna cuando está enfermo y cuando la nevera esté vacía, y otra cosa es ayunar cuando la nevera está llena y cuando hay salud y buen dinero. Son 2 cosas diferentes, ¿no? Esther ayunó con la nevera llena, con los bolsillos llenos y con buena salud. Pero si no ayunaba, ella pensaba que el plan, claro, se iba lamentablemente a decaer su pueblo. Así que la reina Esther le dijo a su tío Mardoqueo: dígale a todos los judíos de aquí de la capital Susa y de todos los judíos de todo el imperio persa que saquen 3 días de ayuno y clamemos. Y Dios le dio respuesta, ¿sí o no? Dios le dio la victoria a Esther y al pueblo. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Qué pueblo no era judío y ayunó 3 días para que Dios los perdonara? Muy bien, los ninivitas no conocían la ley del Señor, no sabían discernir entre su derecha y su izquierda, pero Jonás pregonó que Dios los iba a destruir, así que ellos se fueron a la ceniza, porque en el tiempo de Israel se ayunaba en polvo y en ceniza. O sea, había un lugar especial en la casa con polvo y ceniza y se ponían una ropa áspera que era cuero de animal. Se ponían el cuero tieso de un animal y se tiraban en el polvo y en la ceniza a ayunar. Algunos lo hacían por tradición y otros lo hacían por una gran necesidad. Porque una cosa es venir a la iglesia por tradición y otra cosa es venir aquí por una necesidad. Amén. Son 2 cosas muy diferentes. Lo que se hace por tradición, porque mi cerebro se acostumbró o porque en mi alma hay una gran necesidad. ¿Cuántos tienen necesidad en esta mañana? Entonces el pueblo de Nínive ayunó 3 días y fueron perdonados. Pero el Señor también ha rechazado ayunos. ¿Usted cree que el Señor le ha rechazado algún ayuno a usted? Claro, a mí también de pronto. Porque unas veces ayuna sin conocimiento. ¿Ya? Y eso le dice allá, como dice Jacobo, Santiago, pedís y no recibís, ¿por qué? ¿Lo leemos? Vamos a Santiago, gloria al Señor. Capítulo 4, verso 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar. O sea, una hermana que sacó un ayuno de 40 días para que el Señor le mostrara al marido. Ella tenía su razón, se sentía muy sola. Pero hay cosas más importantes que pedir a un marido, ¿no creen, hermanos? Imagínense no haber 40 días de ayuno para pedir, ¿cierto? Una morocha. No, hay cosas más importantes. ¿Lo cree usted, hermano, o no? Claro, la hermana estaba desesperada. Señor, yo necesito a mi marido. Sacó sus 40 días. Y a los 40 días que le miró los pies en una visión. No le vio ni la cara y no los pies al pobre. Le tocaba otros 40 o 120 a verle el resto, no sé, hermanos. Entonces son ayunos que se hacen sin sentido. Y ahí está, el rey David ayunó por su hijo para que Dios lo sanara. Y Dios no se lo sanó. Amén. El rey David tuvo un hijo con una mujer que no era de él. Y que él mandó a matar el marido de esa mujer. Y ella quedó en embarazo en la única noche que estuvo con el rey David, según lo interpretamos, ella quedó preñada de David. Y entonces el hijo nació, pero se enfermó. Y el rey David ayunó, creo que una semana. Tiraron el polvo.
diciéndole a Dios que le salvara al niño. Y el Señor no lo salvó. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque también tenemos que creer en la soberanía del Señor. Y no piense, hermano, voy a sacar 60 días de ayuno y Dios me tiene que responder. No, Dios no tiene que respondernos, hermano. Él obra en su soberana voluntad. Lo que nosotros usamos es herramientas para acercarnos al Señor, y el ayuno es una herramienta para acercarnos a Dios. Si Él lo hace, hermano, aquí es donde nos toca decir como el leproso: Señor, si quieres, puedes sanarme. Diga gloria al Señor. Pero Dios entonces rechazó también los ayunos de Israel. Isaías 1:15, Isaías 58 y Zacarías capítulo 7, Dios le dice a Israel: estoy hastiado de sus fiestas, voy a cerrar mis oídos a su clamor. Cuando ayunéis, no os oiré hasta que ustedes no se conviertan. Amén. Quiere decir que un ayuno sin arrepentimiento y conversión no será aceptado. ¿Me entiende, hermano? Te está pasando por un problema, una necesidad, pero no ha arreglado algunas cosas que debe arreglar con Dios y de pronto con su prójimo. ¿Y qué dice el texto? Antes de venir al altar a presentar tu ofrenda, busca a tu hermano y arréglate con él, y entonces tu ofrenda será aceptada. Alabanzas al nombre del Señor. Usted sabe lo que es sacar una semana de ayuno y que el cielo esté cerrado. Es duro. Por eso, por lo primero que uno debe de ayunar es lo que dice 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Es 2 de Crónicas 7:14. Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cómo fuera yo hipócrita, hermanos? Me dijeron: hermanos, vamos a ayunar para que el Señor envíe agua, porque me parece más importante que llueva que el Señor derrame de su Espíritu Santo. Entonces sería yo hipócrita. Hermano, vamos a hacer una cadena de ayuno para que el Señor haga caer agua, porque nos vamos a morir de hambre. No. Primero, Señor, tenemos necesidades en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro ser, Señor, porque el verano que hay en mi alma es más fuerte que todos los veranos que hayan en la tierra. Por eso el salmista en el Salmo 42 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma. Hermano, gloria al Señor, qué bendición. Imagina, hay dos hermanos aquí en el altar, uno aquí de este lado y otro aquí, los dos están ayunando. El de aquí está diciéndole: Señor, yo veo que todo el mundo consigue plata, compra carro, compra moto, Señor, y usted nada que me da una moto vieja siquiera, Señor, y ayune ese hombre por la moto. Y el otro de aquí: Señor, yo necesito que me perdones, que me llenes, que me restaures. Hermano, ¿cuál de los dos agrada más al Señor en ese ayuno? ¿Le está pidiendo la moto vieja o el? Señor, tantos años comprando el baloto y nada que me lo gano, Señor, qué injusticia, lo ganan en los malos y yo no. Esas son oraciones que no agradan al Señor, hermanos. Entonces el Señor también rechaza los ayunos que se hacen por apariencia. Mateo capítulo 6, verso 16. Este lo podemos leer. Cuando ayunéis, no seáis austeros. Vamos a leer una versión más comprensible. Mateo capítulo 6, verso 16. Cuando ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, verso 17, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando,
¿Te imaginas? Hermano, yo acá, hermano, estoy desde las 9 de la mañana ayunando y son las 12, vea ahí cómo estoy, hermano. Porque hay hermanos que llegan los domingos a ayunar a las 9 y a las 12 ya acaban con la vitrina de Jenny. Bueno, eso no, aquí en Colorado no, de cebollar para adentro. Gloria al Señor. Llega a las 9 a ayunar y a las 12 ya no aguantan más. Bueno, allá cada uno con el Señor, gloria al Señor. Para que no sea evidente, dice, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Digan gloria al Señor, hermanos, o diga yayay, cualquiera de las dos le podemos recibir. Amén o ayayay. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Entonces el Señor rechaza esos ayunos que se hacen sin arrepentimiento, ayunos que se hacen para demostrar a los demás que ayunan, ayunos por su propia conveniencia y no en el Espíritu. Levánteme la manito aquí el que sabe qué es orar en el Espíritu. Ninguno. ¿Qué es orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu es con oración dirigidos con el mismo Espíritu de Cristo. Eso está en Romanos. El Espíritu gime por nosotros, clama por nosotros con gemidos indecibles. Efesios capítulo 6, verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu con E mayúscula. Cuando se habla de Espíritu con E mayúscula, ¿a qué Espíritu se refiere? Y usted dirá, hermano, ¿cómo es el Espíritu de Dios? Pide a Dios, ese es un misterio. Pero cuando uno pide para uno mismo, no es lo mismo que cuando pide en el Espíritu. ¿Cuántos quisieran orar en el Espíritu? Porque cuando uno ora en el Espíritu, ora con la mente de Cristo. ¿Qué dice el texto? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Si yo solo ayuno cuando mis hijos están en una UCI, y es porque son mis hijos y me interesan, ¿ayuno con el Espíritu de Cristo o con mi sentimiento de padre? Sí, a mí no me interesan los demás niños ni nada hogar. No, son mis niños, por eso ayuno. El Espíritu de Cristo nos pone a todos por igual. Pone a mis hijos, a los niños africanos, a los niños de la India, a los niños de Europa. El Espíritu de Cristo a todos nos valora por igual. Pero nosotros pensamos es en lo nuestro, en lo mío, que es lo que nos interesa. Vamos a ver los ayunos del Nuevo Testamento. Mateo 4:1, Jesús ayuna 40 días en el desierto. 40 días el Señor ayuna en el desierto para iniciar su ministerio en la tierra. Y allí, al terminar el ayuno, es tentado por el diablo. Jesús ayuna 40 días y el diablo lo tienta. ¿Cómo será usted y yo que ayunamos mediodía, hermano? ¿Será que nosotros ya no nos tienta por ayunar mediodía? Jesús ayunó 40 días y fue tentado. Usted y yo también seremos tentados. Alabanzas al nombre del Señor. Hechos capítulo 13, verso 2. La iglesia y los apóstoles ayunan. Hechos 13, 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Escuchen bien, hermanos, en estos tiempos hay predicadores que están enseñando ni que se necesita hablar en lengua ya, ni que tampoco es necesario ayunar. Y posiblemente mañana haya uno aquí. Pero el que es maduro en el Señor no negociará los principios. Pero el que no tiene fundamento, cualquier corriente se lo puede llevar, hermano. Créame que el creyente que tiene fundamento, hermano, guarda sus principios con que le enseñaron. Y el que no tiene fundamento, viene alguien con una doctrina, con un pensamiento, con una filosofía, con un concepto
concepto que lo convierte en doctrina, porque tenemos conceptos que se convierten en doctrinas y entonces será fácilmente movido. Pero nosotros aprendimos bíblicamente, apostólicamente y también con los que trajeron el Evangelio a Colombia, hermano, que hay que orar y ayunar fervientemente. Por eso uno ayuna con los adolescentes y pues trata de considerarlos y trata de entretenerlos hasta las 11 o 12 para que no les desesperen. Pero el ayuno no es un show de entretenimiento. El ayuno debe ser una necesidad y una sed del alma. Y entender por qué voy a ayunar. Alabanzas en nombre de Jesús. Vamos a ver que el apóstol Pablo también ayunó muchas veces, 2 de Corintios 6:5. 2 de Corintios 6:5, el apóstol Pablo nos muestra en azotes, 2 de Corintios 6:5, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos o vigilias, en ayunos. ¿Por qué, hermanos? Porque en ese tiempo la iglesia era perseguida. Los apóstoles eran perseguidos. En ese tiempo nadie nos persigue, ¿cierto, hermanos? El diablo entró todo por allá en Las Vegas y en Roma, y por acá no vienen a tentarnos. Entonces, ¿para qué ayunar, cierto? Si el diablo está muy entretenido. ¿Ustedes creen que los creyentes somos perseguidos de ese tiempo? A ver, ¿quién me dice cómo nos persiguen en ese tiempo? Las redes sociales es una persecución. ¿A cuánto les da pereza a veces orar o leer la Biblia? Bueno, aquí no, pero en algunas partes sí la gente sufre de pereza y la pereza es una persecución. ¿Cuántos saben qué es conformismo? ¿Ah? ¿Qué es conformismo? Ser mediocre. ¿Y qué es ser mediocre? Ser tibio. ¿Y cuál es el resultado de la mediocridad y lo que es ser tibio? ¿Cuál es el resultado? Ser vomitado. Ser tibio. Pero el ayuno nos lleva, si lo hacemos, ojalá orientados por el Espíritu Santo, a hacerlo bien. Porque si usted me llega ahorita, pastor, me acaban de descubrir un cáncer maligno, convoque a la iglesia que ayune, porque yo no me quiero morir. Estoy joven y tengo plata, y dejar a esa mujer con plata y joven no me parece lo correcto. Así que por favor todos ayunen por mí para que se me quite el cáncer. Porque me parece más importante vivir y que no me duela, que no tenga ese cáncer, que las otras cosas que pasen. Pero Dios no es así, hermanos. Pero Dios lo primero, hermanos, si todos están libres y limpios y santificados y completos en Cristo, hagamos el ayuno por el que tiene cáncer. Pero si todos no están completos, santificados con los dones del Espíritu Santo, hermano, entonces el del cáncer puede esperar, porque hay otras cosas más importantes por las cuales ayunar. Claro, en el ayuno por las otras cosas podemos meter al que tiene cáncer, pero si el que tiene el cáncer tiene el Espíritu Santo, está santificado, tiene los dones del Espíritu, no le dé miedo. El propósito de Dios se cumple en cada uno. ¿Cuántos dicen amén? Alabanzas en nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver entonces también en Joel capítulo 1. Y me encanta ese versículo que dice Pablo, que las cosas que se escribieron anteriormente para nuestro ejemplo se escribieron. Joel capítulo 1, el verso número 13 y 14. Si bien las cosas materiales de Israel, ahora debemos cambiarlas a las cosas espirituales. En otras palabras, las promesas materiales para Israel ahora son promesas espirituales para la iglesia. Ojalá me puedan entender eso, hermanos. Joel capítulo 1, verso 13. Ceñíos y lamentad. Joel capítulo 1, verso 13. Sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid,
dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de nuestro Dios la ofrenda y la libación. Verso 14, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová nuestro Dios. Y ¿quién me puede describir la palabra clamar? Clama a mí. ¿Qué es clamar? ¿Quién me la puede describir? A ver, usted llega a una urgencia, a un hospital a urgencias. De pronto con una cortada, su hijo se está muriendo. Y usted, ay, me hace el favor, me puede abrir la puertita. Es que mi hijo se me está muriendo y colabóreme. No, la gente llega tumbando la puerta. Si el vigilante mide 2 metros y es gordo, se lo llevan por delante. Es que mi hijo se me está muriendo. Y no se sienta ahí a esperar, ay, venga, mi número de cédula, no, sale corriendo y entra con su hijo cargado. Por favor, sálvenme. Clama, se escuchan los gemidos en ese hospital. ¿Cuántos han ido a un hospital? ¿Le ha tocado dormir en un hospital? ¿Usted escucha gemidos en los hospitales? ¿Y en las iglesias se escuchan gemidos? ¿Por qué? Porque es más urgente mi carne que mi alma. Por eso en las iglesias no clamamos ni gemimos, porque es más importante el dolor que tengo. Dolor de cabeza, dolor de cadera, dolor de muela. Pero el alma no me hace gemir. Y eso es grave para mí. Y también es grave para usted. Alabanzas al nombre del Señor. Capítulo 2 del libro de Joel, verso 11 en adelante. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, proclamad, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Oiga, les tocaba ayunar hasta a los niños. ¿Usted es capaz de poner a ayunar a un bebé? No, hermano, bienestar familiar me lo quita. Pero allá en Israel, en momentos de crisis, hasta los niños eran convocados. Congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Verso 18, y Jehová solícito por su tierra. ¿Qué hará el Señor? Perdonará su pueblo. Verso 28, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Les decía, hermanos, que hay unos predicadores famosos que están diciendo que viene un gran avivamiento. Bueno, yo digo, Dios lo puede mandar. Pero ¿dónde hay una iglesia pidiendo avivamiento? Con ayuno, con lloro y lamento. ¿Han ido a alguna iglesia en Colombia donde estén llorando por un avivamiento? No. Usted llega a las iglesias y la gente le está limando las uñas, mirando el teléfono, esperando a que les empiece el show, y no hay clamor, ni lloro, ni lamento. No sé si Dios envía así un avivamiento. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Enviará Dios así un avivamiento? Nosotros rascándonos, lijándonos las uñas, mirando el teléfono, ahora quiere empezar el culto. No, será difícil, hermanos.
Usted dirá, pastor, ¿por qué está tan dura esta palabra? Esta palabra no es dura, es hermosa. De pronto no sea para usted, pero sí para mí. Yo sé que con esta palabra no podremos despertar, pero podrá ser un llamado de atención. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Para qué nos sirve ayunar, hermanos? Algunos hermanos dijeron, el hermano Antonio, el hermano León contó el testimonio. El ayuno sirve para humillar esta carne, este orgullo. ¿Ustedes creen que en Colorado hay gente orgullosa? Sí, los dueños de la finca grandísimas deben ser muy orgullosos, nosotros los pobres no. Solo ellos, no. Hay gente que no tiene dinero y muy orgullosa. ¿Y cómo mira Dios al orgulloso? ¿De cerca o de lejos? Así que su peor enemigo es la carne, no es el diablo. No es la mujer que te hace la guerra, te persigue, no. Tu peor enemigo es la carne y a ella hay que someterla en ayuno, hermano. Y dentro de la carne, dentro de su boca está la lengua, que es más peligrosa que sus puños. La lengua es más peligrosa que el dedo que jala gatillo, hermano. Ella hay que someterla en ayuno. ¿Cuántos dicen hay poder en el nombre de Jesús? Están sin aliento, la mayoría están ayunando. Diga, hay poder en el nombre de Jesús los que no están ayunando. Gloria al Señor. Alabanzas al Señor. El ayuno es para fortalecer el espíritu. La carne se debilita. Pastor, yo me puedo traer un pedacito de chicharrón con un huevito para comérmelo a las 9. ¿Cierto? Mi papá rimaban de mi abuela cuando iba a ayunar y ella le ofrecía chicharrón calentadito que para que aguantara el ayuno. ¿Usted lo comió o no, pa? Confiésenos aquí. Díganos la verdad. Bueno, él dice que no. Bueno, otros se llevan 1 litro de agua, un garrafón, y cada media hora agüita. Bueno, bíblicamente no era así. Bíblicamente el ayuno comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la tarde del otro día. Así se hacía bíblicamente. Ahora usted y yo, un plato de frijoles, 7 morros con un chicharrón, ahí al final voy a ayunar, hermano, mañana hasta la 1 de la tarde y con esto me aguanto. Bueno, no, lo ideal es educarnos para el ayuno. Amén. Si usted va a ayunar 3 días, eduque la carne. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Usted cree que va a haber gente que va a ayunar después del arrebatamiento de la iglesia? ¿Sí? Cuando el Señor levante la iglesia y se quede algún hermano, ¿será que le da ganas de ayunar? ¿O se tiene que ir a trabajar? Pues hermano, ya llegó la iglesia, hay que seguir trabajando en lo que venga, pues hay que aceptarlo, sigamos para adelante. Alguno dirá eso, ¿cierto? Entonces, el ayuno fortalece el espíritu, pero vamos al principio. Si nos humillamos pidiéndole a Dios primero que nos examine. Tengo que venir a ayunar para que Dios me examine, porque puedo tener un cáncer que está carcomiendo mi espíritu, y si Dios no me examina y yo no le presento mi vida, podré ser muerto espiritualmente. Ese cáncer llamado conformismo, cáncer de la pereza espiritual. Hermano, hay muchas enfermedades que necesitamos ser sanados. El ayuno nos sirve para pedir perdón. ¿Qué es más fácil, pedirle perdón a Dios o a una persona? ¿Quién me dice? No van a ir. ¿Y por qué es tan difícil pedirle perdón a una persona? Bueno, si usted no tiene fuerza para pedirle, porque es que el texto dice que primero nos acomodemos con la persona, ¿cierto? Pero como no tenemos fuerza, pues vengamos y dígame, Señor, dame fuerza, porque yo no tengo fuerza para decirle, yo sé que no me va a perdonar, me va a mirar mal, pero Señor, dame fuerza. ¿Y usted cree que Dios se la da o no se la da? Se la da. Hermano, todo es posible con el Señor Jesucristo. El ayuno se usa para peticiones especiales. ¿Cuáles son las peticiones más especiales? ¿Las de la carne, las emocionales o las espirituales? Entonces yo uso media hora para las espirituales y 6 horas para las de mi carne. Yo uso media hora para decirle, Señor, perdóneme, lléname del Espíritu, y el resto, Señor, quítame este juanete. El resto del ayuno es para decirle, Señor, que le quite el juanete del pie.
No. Ojalá todo el ayuno fuera para dedicárselo a su alma. Diciendo al Señor, necesito fuerzas. No piense que los diáconos nos pasamos ayunando por usted. Y que usted no puede ayunar y nosotros tenemos que ayunar por usted. Usted debe de ayunar, hermano. Yo me gozo, me gusta gozarme, ojalá pudiera danzar en las fiestas, las convenciones, las vigilias, hermano, pero creo viéndome alrededor, en mi propia vida, que tengo más razones para ayunar que para danzar. Y con todo el respeto de los bayunos, la mayoría de bayunos se la quieren pasar danzando, hermanos, en emocionalismo, pero realmente yo creo que ahora hay más por qué quebrantar el espíritu. De pronto usted y yo estamos bien y preparaditos para la venida del Señor, pero el que está atrás de usted de pronto no está preparado. Hay que ayudarlo. Amén. Amén, hermanos, ¿están aquí todavía? Peticiones especiales. A ver, alguien que me diga por una petición que tenga la iglesia, que usted vea una necesidad en Coloradas. ¿Quién me puede decir aquí en la iglesia de Coloradas? Derramamiento del Espíritu Santo, hermano. El hermano apenas lleva 8 días aquí y dice que la iglesia de Coloradas necesita que Dios envíe espíritu misionero en la iglesia de Coloradas. Amén. ¿Quién más puede ser una petición, una necesidad espiritual que vea en la iglesia de Coloradas? Poca oración, dice la hermana, oración para que, ayuno para que Dios envíe más espíritus de oración. ¿Quién más? Perseverancia en las cosas sagradas del Señor. Oiga, si hay por qué ayunar, hermanos. Bueno, obviamente. Yo creo que si usted mira la iglesia en Colorado, la iglesia en San Antonio, la iglesia en Sevilla, la iglesia en el Distrito 31, la iglesia en Colombia, uno dice, hay mucha necesidad. Ustedes no dicen amén, pero yo creo que sí, hermanos. Orar por la iglesia, por nuestra iglesia. Orar por, a ver, en las familias de Coloradas, yo creo que por aquí sí que no hay problema entre parejas, ¿cierto? Eso debe ser de Pereira para allá. ¿Sí ha habido algún problema con alguna familia? No saben qué es problema en la familia. Bueno, más adelante les explicamos esa parte. Pero de orar por las familias, ayunar por las familias, porque si hasta hoy no nos ha llegado el problema, mañana puede llegar. Entonces, antes de que llegue el problema, ayunar. Porque siempre, ¿cómo somos nosotros? ¿Más reactivos o proactivos? ¿Cómo somos nosotros los colombianos? ¿Reactivos o proactivos? Reactivos que en el momento cuando nos duele, ahí sí buscamos. Pero antes de que nos duela no buscamos nada. O sea, si no me está doliendo, ¿para qué busco? Pero resulta que el carro antes de vararse da señales, ¿cierto, hermano Nelson? La moto antes de vararse le dice, hey, tengo un problemita. Y la carne antes de enfermarse también le dice, hey, por aquí, hágase revisar. Pero uno no le pone cuidado. Ayunar por las almas. Amén. A ver, por allí un evangelista dice amén, por allí otro contesta amén. A ver, ¿qué le importa más a Dios, sus palos de café o las almas? ¿Y qué le importa a usted más, las almas o los palos de café? Bueno, hay que tener sinceridad, hermanos. Me interesa más el chanchito, el marranito, que las almas. Que tan bueno que el chicharrón. O sea, que las almas no saben a nada. Hermano, un día usted y yo estaremos en ese tribunal de Cristo. Y bendito sea su nombre. Si de pronto alcanzamos la salvación, estaremos en el tribunal de Cristo el Señor. Y si no, pues hermanos, a ser rostizados allá por toda la eternidad. Alabanzas al Señor. Bendito los que ayunan por las almas. Bendito los que ayunan por la iglesia. Benditos los que ayunan por un derramamiento del Espíritu Santo. Benditos los que aman la obra del Señor Jesucristo. Porque el ayuno es una artillería poderosa contra el infierno. ¿Usted sabe qué es artillería? Pues artillería es que se cuadran unos barcos allá en la costa con sus cañones. Y todos se empiezan a bombardear la costa. Muchas balas, bombas salen de esos barcos. Y cuando los barcos han acabado de bombardear, los infanterías se bajan en las playas a conquistar.
Entonces el ayuno es artillería espiritual. Hermano, yo no puedo ir a la campaña, pero estoy ayunando. Señor, rompe las cadenas. Señor, abre puertas. Señor, convence las almas. Cuando llega el evangelista ya el terreno está blindado. Pero el evangelista que sale sin que haya oración ni ayuno, hermano, encuentra un terreno lleno de enemigos y árido, una piedra dura. ¿Y sabe cómo es para un evangelista encontrar así ese terreno? Es duro. Benditos los que ayunan por las almas decoloradas, por las almas que claman, hermano. Benditos los que no pueden ir, pero allá están clamando a Jesucristo el Señor. Diga gloria al Señor, hermano. ¿Usted cree que estamos viviendo tiempos difíciles o tiempos muy buenos en lo espiritual? Es bueno reconocerlo. Porque yo cuando escucho mayores que yo diciendo, hermanos, vamos bien, todo está bien, yo digo, ¿será cierto? Porque es que en los tiempos de Jeremías, si usted lee el libro de Jeremías, allí los falsos profetas le decían al pueblo, no teman, Dios está con nosotros. Los falsos profetas le decían así al pueblo. Y con el rabo pelado allá para Babilonia cautivos, y los profetas seguían diciendo, no se preocupen que Dios nos hará de volver muy pronto, y con el rabo pelado. Y a Jeremías, pues con el lobo hasta el cuello por decir que había destrucción de parte del Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, hermano, que Dios nos despierte en esta mañana y nos ayude para dejar de pensar tanto en lo mío y pensar más en lo del Señor. Lo mío es el pensamiento animal. Y lo que es de Dios es el pensamiento espiritual. Amén. Lo mío es mi bolsillo, mi barriga, mi sexo, mis propósitos. Aquí, hermanos, eso es lo animal, lo mío. Pero lo espiritual no se lo comen los gusanos, ni se lo come la polilla, ni el orín lo corrompe. Lo espiritual permanece para siempre, eternamente. Dale un aplauso al Señor de la gloria. Póngase de pie, por favor, hermano. ¿Quién quiere decirle, Señor, ayúdame, enséñame a ayudar? Porque yo todavía, Señor Jesús, me dejo confundir fácilmente. Esta carne, Señor, no quiere someterse. ¿Quién quiere decirle a Dios en ese momento, Señor, yo quiero que me enseñes a ayunar como te agrada? Señor, que yo no ayune para mí, que yo ayune para ti, Señor, que cada oración, cada vigilia, yo no lo haga hipócritamente, Señor Jesucristo, ni como los austeros, sino como los que con corazón sincero te buscan, Señor Jesucristo, porque hay mucha necesidad, Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana. Nos presentamos delante de ti, oh Dios.